Urbiola, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. ¿Quién tiene la razón, el Poder Judicial o el Parlamento? Mávila, para contestar a su pregunta hay que, en primer lugar, establecer que el Congreso de la República tiene la facultad exclusiva de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es una prerrogativa que le da la Constitución en función a que el Tribunal Constitucional es un tribunal muy especial, distinto a la jurisdicción ordinaria, que interpreta la Constitución, tiene por misión hacer prevalecer los derechos fundamentales y también es un árbitro entre los poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno cuando ve los procesos competenciales, de tal manera que es una jurisdicción muy especial donde la decisión del Congreso en la elección de los magistrados del tribunal tiene un ingrediente de alto contenido político que no podemos reprobar. Eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿usted diría que el Poder Judicial aquí se ha entrometido en los fueros del Parlamento? Sí, yo considero que sí, y es más, a través de un proceso de amparo que no podía proceder si analizamos las exigencias que establece el Código Procesal Constitucional, en el sentido de que, en primer lugar, quien lo interpone no tiene la legitimidad, ¿no? Porque no ha sido afectado, podría ser en ese caso el debido proceso, que parece que es lo que ha invocado en las argumentaciones de la demanda de amparo, y por lo tanto era absolutamente improcedente una acción de amparo. Consecuentemente, improcedente también la medida cautelar que ha aparejado a la demanda. Pero lamentablemente hay que reconocer también que, siendo una decisión errónea, por supuesto, incluso mal fundamentada de la jueza que ha emitido esta resolución, que por ser supernumeraria, o sea, suplente, no quiere decir que tiene menos autoridad. Claro. Ella es una juez que ha emitido una resolución que en este caso, en la medida cautelar, se tiene que cumplir. De tal manera que aquí estamos ante una situación realmente muy especial y que evidencia pues un conflicto entre dos poderes del Estado y que repite una situación que la tuvimos también en el mes de septiembre del año 2020, cuando también fue el Ejecutivo el que interfirió en una decisión también soberana del Congreso de la República. Claro, se refiere a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Exactamente, y lamentablemente bajo una argumentación que, bajo, digamos, el pretexto de presentar un proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pretendía condicionar la decisión del Congreso para elegir a los magistrados del tribunal, y que luego dio lugar a la disolución del Congreso bajo el argumento de que prácticamente había sido denegada la cuestión de confianza. Todo esto con la actuación magistral y histriónica del señor del Solar, pero que yo consideraba era digna de otra causa, ¿no? Y creo que ahí hay un precedente ya de una colisión de dos poderes del Estado, claro, que ojalá no se vuelva a repetir. Sí, de hecho nosotros comentábamos en el programa, doctor Urbiola, el papel importantísimo que ha cumplido el Tribunal Constitucional como árbitro en este ambiente de confrontación política y de enfrentamiento que hemos vivido probablemente como pocas veces en nuestra historia entre los poderes del Estado. En los últimos 5 años, Ejecutivo y Congreso, por mencionar algunos, pero en este caso es el Poder Judicial y el Parlamento. El Parlamento mañana podría decidir y elegir. Mañana alguno de los candidatos podría obtener la puntuación, y en ese caso esa elección sería legítima, sería legal. ¿Tendría el tribunal que avalar o dirimir entre la elección del Congreso y esta disposición que puede estar errada en su origen, digamos, que puede ser negada de origen, pero que finalmente es una disposición del Poder Judicial? ¿Cómo se resuelve legalmente eso? Mávila, lamentablemente es una situación inédita que no tiene una disposición expresa que se pueda aplicar, pero también podríamos tomar como precedente o que en cierta forma nos da un antecedente sobre esto, y vuelvo a repetir el caso de la disolución del Congreso a consecuencia de la elección del señor Ortiz de Ceballos como magistrado del tribunal, que incluso
tenía ya una resolución legislativa. Justo, claro, venía a mi memoria ese caso. Así es, y que el Tribunal Constitucional se negó a recibir su juramento e incorporación precisamente por el hecho de que provenía ya de una situación irregular que se había presentado. Por lo tanto, su consejo al Parlamento sería ir por el camino de la apelación, digamos, subsanar o continuar con una elección que podría eventualmente ser declarada por el propio TC como nula. Así es, y además es una situación que pondría al mismo Tribunal Constitucional en una situación muy especial, en cierta forma de juez y parte, ¿no? Porque de todas maneras es una decisión que los involucra por el hecho de que quienes pretenderían, digamos, ir al tribunal por una elección que puede estar cuestionada, van a ser sus reemplazantes. Pero de todas maneras es una situación totalmente inédita y que se debe evitar a fin de que, por un lado, se tenga que cumplir la orden de la medida cautelar y en todo caso ejercitar los recursos legales, en este caso de apelación, y la sala correspondiente actuar de manera inmediata para, estoy seguro yo, que tendría que revocarla porque en principio los argumentos que esgrime quien ha iniciado la acción de amparo no eran atendibles para iniciar un proceso que solamente lo puede interponer quien es el afectado, y según lo establece el artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Y quien lo ha interpuesto no es ni postulante, es una persona que ha interpuesto la demanda y bajo el supuesto de que se ha vulnerado el debido proceso, pide que no se cumpla con una atribución que le corresponde como poder del Estado, con la digamos, autonomía y el poder soberano que ejerce, ¿no? Sí, es una situación, como usted decía, inédita. El Tribunal Constitucional, para que el público lo entienda bien, no solamente decide sobre si el presidente disuelve el Parlamento y le da o no la razón, o sobre si hay una vacancia y se le da o no la razón al Congreso que vaca a este jefe de Estado. El Tribunal Constitucional ve una serie de procesos indistintos. Incluso una persona cualquiera que se siente afectada en sus derechos podría ir al Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, entre otras cosas, por ejemplo, decidió la excarcelación de Keiko Fujimori. Y usted ha dicho bien, el Congreso es quien lo elige y es inevitable que haya un componente político, pero Zenaida Solís decía que durante las entrevistas se preguntaba ¿qué piensa usted sobre las AFP? ¿Qué piensa usted sobre el aborto? Son materias esas que deben estar incluidas en una entrevista a un candidato a esta magistratura. Mire, Mávila, en realidad todo este concurso de méritos y la invocación de la meritocracia y la acumulación de currículum, que hoy día probablemente un gran porcentaje de abogados de extraordinaria carrera los puede cumplir, pero es aconsejable que quienes pretendan llegar al Tribunal Constitucional exhiban una trayectoria limpia de cualquier situación que pueda comprometer su idoneidad desde el punto de vista moral, ético, y una línea que esté apegada exclusivamente al respeto al orden constitucional y democrático. Se dice, digamos que para ponerlo en palabras sencillas, usted diría que no viene al caso preguntar sobre qué opina un candidato al TC sobre las AFP. Mávila, para ser juez y sobre todo juez constitucional, el primer requisito es ser un caballero. Y si sabe de derecho, en buena hora, de tal manera que eso es importante para la jurisdicción constitucional y para toda la judicatura en general, pero en especial para llegar al Tribunal Constitucional. No se necesita tener tantos títulos académicos o ser un sabelotodo en la materia. Se necesita que vayan personas de una conducta intachable, impecable. Y yo estoy viendo que lamentablemente en este caso han obtenido excelentes puntuaciones, primeros puestos en el puntaje. Sin embargo, la votación ha sido muy pobre, debido precisamente a que en los días previos a la elección ha habido objeciones sobre comportamientos de algunos candidatos. Cuestionamientos. De tal manera, eso evidencia de que el proceso
no ha sido el adecuado para poder establecer postulantes que vayan al Pleno, donde la decisión del Pleno es una decisión eminentemente política. Y esto no nos debe extrañar. Creo que es oportunidad también, Mávila, para señalar que la elección de los magistrados de un tribunal constitucional aquí en el Perú y en cualquier otra parte del mundo, puedo señalar España, Colombia, Chile, Ecuador, es una elección eminentemente política, donde los tres poderes del Estado envían a sus candidatos directamente, no candidatos, sino a quienes van a ejercer la magistratura constitucional. Por ejemplo, Chile, 1/3 lo envía el Ejecutivo, y muchos de los que son enviados por el Ejecutivo han sido ministros de Estado, y nadie se extraña. Y lo mismo ocurre en España, y lo mismo ocurre en Colombia, de tal manera que quien bautizó la decisión del Parlamento para escoger a los magistrados como una repartija, en realidad fue un bautizo que lamentablemente permanece y que ha desvirtuado en realidad que es el Congreso el que tiene la representación y el mandato popular, que debe investir a los magistrados del tribunal con ese mismo mandato para que estén en capacidad de poder declarar inconstitucional las leyes inconstitucionales que salen del Congreso, y que en este Congreso, que realmente ha batido el récord de dictar leyes inconstitucionales, ¿no? Los magistrados estén en condiciones y investidos de ese poder para declarar la inconstitucionalidad y expulsar del ordenamiento jurídico. Claro, en sus palabras, este Congreso, que es precisamente el que más leyes observadas por el Ejecutivo ha tenido, normas que han terminado en el Tribunal Constitucional, que todavía sobre algunas no se conoce el destino final, ¿usted cree que este es el Congreso que debe elegir a los tribunos? Yo creo que no, reconociendo que es una prerrogativa del Congreso, como lo he hecho constar al iniciar mi intervención, Ávila, creo que no, porque en principio este fue un proceso interrumpido con un reglamento que tiene una serie de defectos, que exige, por ejemplo, motivaciones. ¿Cómo puede haber motivación para una decisión que es eminentemente política? Claro. Por otro lado, este Congreso creo que ha batido el récord de leyes inconstitucionales que están llegando al Tribunal Constitucional, y muchas otras pueden llegar al Tribunal Constitucional. Sí. Considero, además de esta circunstancia, que el tiempo tan corto que le queda para cumplir esta labor no es que lo deslegitime, sino que creo que no es aconsejable que una decisión tan importante para la vida democrática del país, sobre todo con un cambio de gobierno y con un nuevo Congreso que va a tener un panorama de 5 años y que puede adoptar esta decisión de manera más reposada, lo haga el próximo Congreso y no donde estamos viendo lamentablemente que resulta accidentada esta elección. Y creo que lo mejor que podría hacer mañana el Congreso es, si quieren continuar este proceso, que no voten o que lo suspendan, porque también sería un maltrato hacerla, como se dice, la finta de que va a haber una votación para no llegar a los 87 votos. Así es, podría ser objetada. Yo creo que eso también sería un maltrato a los postulantes que han sido, digamos, finalistas, y que les estarían generando una expectativa de poder obtener votación. Mejor sería que se suspenda definitivamente, ¿no? Sí, de hecho. Ahora, ¿usted propondría cambios en la elección? Porque uno se pone a pensar en el próximo Congreso, en lo que nos espera, un Congreso más fraccionado, con dificultad para hallar consensos, pero también un Congreso, y desde ya se escucha a los candidatos, o se ha escuchado a los candidatos decir cosas que luego los constitucionalistas nos dicen: esto no procede, esto no se puede hacer. Es decir, no será un fenómeno único de este Parlamento. Es probable que en el próximo Parlamento se presenten proyectos de ley y se voten proyectos de ley que están fuera del marco constitucional. ¿Cómo zanjar ese problema? ¿Habría que cambiar el reglamento de la elección, abocarse a una reforma, crear una comisión especial en el Congreso, hacerlo antes de presentar cualquier proyecto? ¿Cómo actuar en un contexto así, a futuro? Mávila, este es un problema que es más grave de lo que pensamos. Y yo creo que uno de los aspectos que debemos revisar es precisamente el tema de los partidos políticos.
que llegan al Parlamento. Lamentablemente no hay partidos políticos bien constituidos, con ideología, que permitan una participación en el Congreso consecuente con los intereses nacionales, por un lado. Por otro lado, la estructura misma del Congreso de la República. Ya el Congreso unicameral ha demostrado su incapacidad para cumplir todas las labores que debe tener un parlamento, como es legislar, fiscalizar, representar y cumplir al mismo tiempo estas funciones especiales de elegir a altos dignatarios del sistema democrático. Como le quedó grande al Congreso unicameral todo esto. Exacto, ya fracasó el sistema unicameral y tenemos que ir a la bicameralidad para que esta elección sea competencia del Senado, que es en todo caso un cuerpo mucho más reflexivo y que podría dedicarse a esta labor tan delicada de una manera mucho más consciente, eficiente y sobre todo oportuna. Porque cuando dicen, por ejemplo, que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen periodo vencido y los deslegitiman, están absolutamente equivocados, porque precisamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional ha establecido un mecanismo de protección, no de los magistrados que tienen periodo vencido, sino del sistema de control constitucional. ¿Se imagina, Mávila, qué sucedería si cumplidos los 5 años tendrían que irse, como ocurre en otras legislaciones, los magistrados? Y tenemos un Congreso unicameral que no cumple la tarea oportunamente de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¡Qué maravilla sería!, ¿no? Se quedarían sin control constitucional, es decir, dejaríamos al gato por despensero. Yo creo que a veces estos incumplimientos ponen en riesgo precisamente el sistema de control constitucional, pero felizmente los legisladores fueron muy cautos en establecer ese mecanismo de control a fin de que en ninguna circunstancia el Tribunal Constitucional se quede inoperativo, como sucedió cuando el fujimorismo, ¿no?, destituyó a 3 magistrados y el Tribunal Constitucional prácticamente quedó inoperativo. Sí. De tal manera que la permanencia de los magistrados en el Tribunal Constitucional, aún con periodo vencido, es un mecanismo de garantía para que en ninguna circunstancia en nuestro país estemos desprovistos de un sistema de control constitucional. Esa es la realidad que debemos defender. De acuerdo, doctor Urbiola, le agradezco muchísimo. Importante la reflexión que usted hacía, nueva tarea pendiente para los partidos. Y dicho sea de paso, el tema de la bicameralidad parece imponerse con urgencia en la agenda política y de discusión de nuestro país mucho antes, porque, a ver, el TC no puede atender la cantidad de casos que hoy atiende. Además, yo no sé cuántas demandas hay, pero entiendo que hay una sobrecarga y que los procesos terminan dilatándose y la verdad, Mávila, el TC... Sí, doctor. Mávila, además, debo decirle otra cosa que el pueblo debe saber. Este Congreso ha aprobado muy apresuradamente y prácticamente, podríamos decir, sin mayor participación de la academia o incluso del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ha aprobado el nuevo Código Procesal Constitucional, donde hay importantes modificaciones. Es prácticamente la repetición del código, pero con algunas modificaciones que pueden ser inconvenientes. Por ejemplo, el que ninguna demanda de amparo puede ser rechazada liminarmente. Esto significaría incremento de todos los procesos, claro, en un sistema de administración de justicia que ha colapsado, con el agravante que este código, el nuevo, que ya ha sido observado por el Ejecutivo, entraría en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Espero que este Congreso no lo apruebe por insistencia, porque creo que hay que revisarlo a fin de evitar que se produzcan estas situaciones que irían agravarían más la demora en este tipo de procesos, que son procesos de urgencia. Todos los procesos de garantía, el habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento y el amparo, son procesos de urgencia que deben ser céleres, rápidos, porque si no, justicia que tarda no es justicia. Totalmente de acuerdo, doctor Urbiola. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muy amable. A usted las gracias, Mavi. Gracias, buenas noches. Muy bien, y vamos a conversar ahora con uno de los candidatos al Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, nos acompaña, doctor. Buenas